hoy lo que quiero es explicar un poco una conversación que tuve años atrás con el amigo Antonio y entonces vamos a explicar un poco lo que son las diferentes mentalidades, ¿no? Especialmente para explicar aquí, pues, las mentalidades entre un ingeniero, entre un arquitecto y un delineante, ¿no? Entonces, vamos a quitar esto, ¿vale? Esto es un poco una conversación con el amigo Antonio, ¿vale? Entonces, hay que entender un poco la perspectiva, ¿no? Entonces, Antonio, cuando me explicó esto, yo estaba empezando a estudiar arquitectura, ¿no? Entonces, lo suyo es, tú tienes un punto, ¿vale? Y tienes otro punto aquí, ¿vale? Entonces, este punto lo vamos a llamar A y a este punto lo vamos a llamar B, ¿vale? Entonces, la historia es que tú tienes que ir del punto A al punto B. Entonces, tienes que hacer un proyecto. Entonces, si este proyecto lo hace un ingeniero, pues el ingeniero, ¿no? Me explicaba el amigo Antonio, el ingeniero nos va a hacer pues una carretera así, ¿vale? Y entonces te lo va a hacer súper rápido, ¿no? Y posiblemente el proyecto, vamos a ponerlo así, te lo va a hacer en un día, ¿vale? La distancia más corta entre dos puntos, pues es la línea recta, ¿vale? Algo que es indiscutible, ¿no? Si este proyecto se lo encargamos a un arquitecto, pues el arquitecto te va a tardar, lo primero, más tiempo en hacer. Entonces, el arquitecto le dicen que tienen que ir del punto A al punto B. Entonces, el arquitecto pues empezará a andar por aquí. Entonces, aquí habrá un sitio donde la gente podrá comer y tendrá unas vistas tremendas hacia unas montañas que hay y entonces luego pasará por aquí el itinerario y aquí parará a un restaurante o a un sitio histórico que hay y entonces luego irá por aquí y resulta que hay un bosque, ¿no? Donde tú te puedes perder, ¿vale? Y entonces es una oportunidad para meter a la gente y tener esa experiencia de la que luego irán al tramo de la carretera principal, ¿vale? Y verán, por ejemplo, una iglesia que hay muy bonita, histórica, que representa mucho de la identidad de la zona y entonces luego se irá por aquí. Y entonces ahí se cortan porque ya se ha acabado el día y entonces tienen que volver otro día, ¿no? Para ver y descubrir qué son las cosas que hay por aquí, ¿no? Entonces, esta manera de pensar pues te lleva mucho más tiempo, ¿vale? Y hace que el proyecto se dilate, ¿no? Y no lo puedas construir en su tiempo porque las cosas llevan su tiempo, ¿no? No hay tanta necesidad de ir, ¿no? Entonces, esta más o menos es la mentalidad que un arquitecto tendría a la hora de afrontar un proyecto, ¿vale? Y luego me contaba el amigo Antonio, que es un delineante que ha trabajado con Corrales y Molezún y muchísima gente, que luego estaba otro tipo de propuesta que es como así, ¿vale? Y esta es la propuesta que haría un delineante, ¿no? Tú le explicas lo que tiene que hacer y entonces el delineante te haría esta propuesta, ¿vale? Entonces, el amigo Antonio se empezaba a reír, ¿no? Porque es una persona que hace muchos chistes y tal, ¿no? Y entonces, claro, yo en un principio dije, bueno, pues si esto es el delineante, pues explícame esta manera de pensar, ¿no? Entonces, el amigo Antonio me dijo que él como delineante, ¿no? Pues cuando empezó a trabajar, pues que cogía, ¿no? Entonces cogía la regla, ¿no? Entonces, el proyecto es entre los puntos A y B, ¿no? Entonces, cuando tú coges la regla, ¿no? Tú tienes que poner los dedos así y entonces tú vas a hacer la línea, ¿no? Entonces, cuando trazas la línea, pues claro, esta parte es la del dedo que está sujetando la regla, esta es la otra y entonces ya llegas al punto B. Entonces, el proyecto del delineante siempre queda así, ¿vale?
Bueno, pues obviamente esto es un chiste malo del amigo Antonio, pero que a mí me sirvió para entender cuando estaba estudiando arquitectura en el primero, en el segundo año, cuáles son las diferencias entre una mentalidad de arquitecto, una mentalidad de ingeniero y, bueno, pues el que era delineante y es una persona muy graciosa, pues se puso esto como chiste, ¿no? Para que así me ayudase él a explicarme cuál es la mentalidad que yo tendría que tener para ser arquitecto.